Bueno, pues estamos en Speciality en una nueva entrevista que haremos a Andrés Duranto Scott de la agencia F, entre otras cosas. Y bueno, empezamos. Bueno, primero de todo, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Nada, vosotras. Y cuando quieras, Carolina, empezamos. Vale, bueno, pues yo ya lo he dicho Sandra, pero bueno, yo me llamo Carolina, buenos días. Entonces, para empezar la entrevista, nos interesa bastante el ámbito de F Empresa y nos gustaría saber en qué consistía F Empresa cuando tú estabas trabajando allí y Ujú. también un poco la evolución que tú percibiste a lo largo de esos años que estuviste. Vale. A ver, os cuento. Yo, como habéis dicho, pertenezco a EFE porque estoy en excedencia. Ahora estoy en lo que en periodismo llaman el lado oscuro corporativo, pero bueno, seguramente vuelva al blanco en breve en un proyecto muy bueno. Por explicaros EFE Empresas. EFE Empresas estaba dentro de la agencia EFE. La agencia EFE, como sabéis, es la cuarta agencia de noticias del mundo. Está presente en 200 ciudades, 120 países y era como la sangre que fluye por las venas de otros medios, el 90% de los medios en España y muchísimos en Latinoamérica. Hay otras agencias, por supuesto, y también son muy buenas, pero yo os cuento F. Entonces, ¿qué pasa muchas veces con las agencias de noticias? Que van al dato, no van a explicar cosas. Entonces, muchísimas veces tú vas a una rueda de prensa o vas a una presentación de resultados o vas a cualquier evento que estás cubriendo y haces lo que antiguamente se llamaba el teletipo. Entonces lo hacías muy corto, muy breve, muy conciso, muy dato, muy tal. ¿Qué se intentó con F Empresas? Pues combinar un poco lo que es el desarrollo que hacen otros medios con lo que es el dato y lo que es F. Entonces será un 50% dato, 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 50% tú vas a una rueda de prensa y ya lo veréis vosotras. Y tienes muchas maneras de enfocar una información. Entonces a veces tiras por un lado o por otro y a veces es cara o cruz porque las dos son muy buenas o haces dos teletipos o dos informaciones sueltas, pero los medios muchas veces no pueden hacer dos del mismo tema. Entonces, pues a lo mejor si el teletipo ha hecho una cosa, pues en empresas intentamos tirar por el otro lado, darle la vuelta. Cuando empezó F Empresas fue como a finales de 2012 que me encargaron el proyecto. Yo estaba en economía, estaba jefe de finanzas, sectores, empresas, banca. Y entonces lo que se intentó fue esto. ¿Cómo salió? Pues salió una especie de web que tenía 11 apartados, pues sectores, energía, finanzas. Luego tenía pantallas de, digamos, un acuerdo con bolsas y mercados por las pantallas de bolsa en tiempo real. Luego tenía también un Scrabble Live que se decía con cosas de bolsa. Como ahora mismo tiene que ser todo interactivo porque no es como el periodismo hace 10 años ni 20, pues teníamos gente en la bolsa que grababa pequeños vídeos de un minuto porque si no es demasiado largo para difundir pues aperturas de sesión y a cierre. Teníamos blogs, que esto también es muy interesante, pues con acuerdos con la DIRSE, que es Directores de Responsabilidad Corporativa de las Empresas, con consultoras tipo KPMG. Entonces lo que se hacía es un poco que sea con la seriedad y la fidelidad que te da que sea o por F y por personal de F, con un poco más abierto. ¿Qué pasó al principio? Que como los medios de comunicación en España son abonados, tú no podías replicar el teletipo, porque te pueden decir, yo estoy pagando por un servicio y lo tenés gratis, lo cual es muy relativo porque muchas páginas web de las empresas, perdona, de los medios de comunicación, según ven el teletipo, lo vuelcan, con lo cual tú no puedes ponerlo en tu propia web y sin embargo, no voy a decir medios, pero cualquier periódico, cualquier tal igual, te lo copia directamente en tal. Entonces, él puede ingresar publicidad por tu producto porque te paga un abono. Entonces, era complicado, con lo cual al principio solo eran dos párrafos de las noticias, que es lo que pasará, por ejemplo, en FCOM con el 90% de ellas, que son dos párrafos. ¿Eso que supone? Que es muy difícil que tenga tráfico, porque si tú como usuario lo puedes ver en El País, en El Mundo, en OK Diario, pinchando directamente entera, ¿para qué te vas a ir al DF? Entonces eso es lo que intentaba F Empresas un poco y F Emprende y otras webs verticales que se hicieron. Vale, perfecto. Pues bueno, voy a seguir con F y Uh -huh. es que además, bueno, pues estuviste dirigiendo un poco el área que se refería a la información sobre economía en F. Entonces, bueno, pues la verdad que a nosotros como estudiantes en clase siempre que nos preguntan quién quiere ser, o sea, ¿qué os queréis especializar? Nadie o Ay, básicamente muy poquita gente dice economía, o sea, la mayoría dice moda, deporte, política. Entonces, a mí me gustaría saber en qué consiste ese área de la información y, bueno, pues, ¿qué nos dirías tú también para animarnos a
a meternos en ese mundo de la economía. A ver, yo cuando desde las prácticas de verano, pues hacía en EFE, tal, y estuve en internacional, en deportes, en distintas partes de EFE. Y las cosas como son, por la economía dices que tostón, esto es un tostón, esto no se entera nadie, yo soy de letra, no de números. Pero ¿qué pasa? Yo luego estuve en Oviedo, estuve en Zaragoza, en las delegaciones, y estuve haciendo defensa, seguridad, sanidad, luego empecé a hacer política. Pero ¿cómo empecé? Con deportes. Porque todo el mundo cuando acabas la carrera, ¿y qué es lo que te Sí, gusta? verdad. ¿De Todo el qué mundo sabes? deporte, eso es cierto. Todos más o menos como nos gusta, estamos aficionados, igual que uno que sea muy cinéfilo, pues cine, otro que sea súper melómano, pues yo música. Pero me iba a decir un porcentaje, pero mucha gente lo primero que quiere es hacer deportes. Yo por casualidad, hubo una crisis de gobierno en Asturias, en vez de hacer política, ya me vinculé con Nacional. Pero ¿qué es lo bueno de economía? Que es lo que le digo a muchas veces a becarios que he tenido. Tú cuando vas a pedir un trabajo en medio, tú piensas que el que te está entrevistando no te tiene por qué hacer un favor. O sea, no está diciendo voy a formar a este chico. Lo que quiere es un tío bueno, una tía, vamos, que sea rápido, que sea resolutivo, que pueda trabajar. ¿Y qué pasa? Que necesita algo que no tengan los demás, porque igual que vas tú, han ido otros 100 o 50 o 200 personas. Sí, sí. Lo bueno de economía es que mucha gente no sabe y luego es igual divertido que política. O sea, el que le gusta hacer política es que es lo mismo, porque y más en tiempos de crisis, más en tiempos como los actuales, está muy vinculado a la actualidad, a la política. Hace años que economía pues era, pues estaba en la de cultura y al lado de deportes y no hacía caso. Con la crisis de 2007-2008 empezó en los periódicos de papel cada vez más adelante y en las páginas web igual. Ahora todo el mundo tiene sección de economía de las destacadas. Tú ves un front page de cualquier medio digital o tradicional, la versión digital, y la economía está, hay dos o tres noticias y a veces es la portada. Entonces, no es tan difícil como se cree, no hace falta ser economista, es que seas capaz, y te digo que son dos conceptos, en otra sección al mes ya puedes estar funcionando bien, a lo mejor en economía son 2 o 3 meses, pero bueno, es que cuando haces unas prácticas en economía y te enseñan, luego tú cuando vas a pedir otro trabajo o en otro medio, ya dices, pues mira, que se hace la crónica de bolsa, que luego, claro, a mí me acuerdo yo cuando la primera vez dije, pero ¿esto qué es? ¿Qué pasa? Unas rayas que suben, bajan, ¿esto qué es? Pero luego cuando te explican, ves que en el fondo es como una chorrada. La gente compra, pues la red empieza a subir. La gente vende, pues empieza a bajar. ¿Y por qué venden? Y de repente te pueden meter hasta en webs de la competencia o en analistas que lo publican todo el rato en páginas web suyos de gestoras de fondos, de agencias de valores. Entonces, es que os digo que es más fácil de lo que crees. Igual que los resultados de las empresas. Es que es el neto, el bruto. O sea, son 20 conceptos a lo mejor de dos, pero es que son los mismos que sabes de deportes. Es más, de deportes a veces sabes más. Insisto, pues sabes las reglas, sabes quién es quién, sabes más jugadores que empresarios, obviamente. No, además hay más competencia en deportes, entonces claro, tú tienes que demostrar que eres mejor que el resto y eso es verdad que te requiere que sepas más. Sí, pero que, no, por supuesto, es que es eso, pero encima que no es tan difícil como crees. O sea, tú dices, es que yo no soy economista, es que la carrera de economía se me da fatal, pero es que da igual, porque es que luego son 4 mecánicas y saber interpretar un dato o saber interpretar una nota de prensa y explicarla para que lo entienda tu abuela, que es lo que siempre decía a la gente. Tú haces que esto lo entienda tu abuela. ¿Qué es el IPC? ¿Qué es el PIB? Pues explícaselo. La subida de precios. Esto es la producción de lo que cada país genera. Y ya está. Si es que luego son, no sé, 30, 40 conceptos y especializarse. Por ejemplo, uno que sabe de energía, pues te sabe las tarifas, te sabe las renovables, te sabe la ley de tal. Otro que sabe de bolsa, pues te sabe de bolsa. Otro que sabe de macro, otro que sabe de... Entonces, cuanto antes te especialices, más necesario eres para los medios de comunicación. Vale, pues muchas gracias por animarnos también a irnos a ese mundo de la economía. Y pues ahora paso a mi compañera Sandra y ahora seguirá ella. Bueno, el segundo apartado lo hemos querido enfocar como ahora mismo acabamos de empezar la carrera, queríamos hablar de tus comienzos como redactor en EFE cuando acabaste la carrera, la Complutense, si no recuerdo mal, también. Y cómo era empezar como recién graduado en una empresa como EFE, como redactor. Claro. A ver, yo durante la carrera ya estuve haciendo allí prácticas, pero es cierto que las hice
pues un año internacional, luego sí que deportes creo que lo hice 2 años. Pues como os pasa a vosotros, que dices, ¿esto qué es? Entonces, la carrera es útil, por mucho que la gente diga, no, pero luego aprendes en el día a día. Sí, sí, es cierto que los estudios que son más efectivos, digamos, son como reaccionas luego en el mercado laboral. Pero es cierto que en la carrera tienes las bases y esas bases son luego las que te permiten crecer como periodista. O sea, las carreras son súper necesarias. Yo estuve primero en el CEU, luego me cambié a la Complu, primero porque en el CEU tenía que ir todos los días y luego, pues además ya no sabéis lo que era, pero yo el quinto año hice la Mili, que fue casi la última promoción que hizo la Mili, pero entonces, claro, la Complu prácticamente el quinto año ni lo pisé, solo fui a los exámenes. Pero claro, cuando llegas a un medio dices, ¿esto qué es? Entonces, lo importante es preguntar, sobre todo al principio, no cortarte un pelo. Decir, oye, a lo mejor te hice una tontería, pero prefiero preguntártelo ahora al principio. Que el tío, primero no piense, este es tonto, esta es tonta, pero dices, mira, es que prefiero preguntártelo a equivocarme, porque lo que no quiero es equivocarme mucho y luego hacerte perder a ti tiempo corrigiéndome. Entonces, preguntar todo. Y luego, cuando empiezas en un medio, métete en lo que te iba a decir, su base de datos, su hemeroteca, entonces, cuando te dicen, oye, hazme este trabajo tal, pues no te cortes un pelo. Mira, primero, cacho de otros medios, incluso cómo hacen esos medios. Porque muchas veces es actualizar o replicar, pero ves el estilo, ves tal y cual. Entonces, preguntar mucho, ver cómo se ha hecho esa materia otras veces. No interpretes tú al principio sin nada. Y luego los principios, depende mucho obviamente de la sección que te toque, depende de la gente que te toque. Te puede tocar una panda de capullos o te puede tocar gente que lo que quiere es que aprendas. Con lo cual no te desanimes si justo te toca una sección en la que la gente parece tontita, porque luego es cierto que puedes cambiar de sección, porque la vida evoluciona mucho. Y luego, por ejemplo, consejos, ¿eh? Yo entrevistas que he hecho a becarios. Tú, cuando vas a una entrevista o cuando empiezas, pregunta de cómo se trabaja ahí, qué es lo más importante. No me preguntes, como me ha pasado a mí, vale, esto está muy bien, ¿qué horario tengo? Porque no puedo hacer nada más que esto a estos. Al principio sí que es cierto, me pregunta horario, obviamente, pero no me preguntes cuántas vacaciones voy a tener, que estamos empezando la beca en mayo, porque a mí eso me ha pasado, ¿eh? O sea, me ha pasado gente que venía y les decías, bueno, el proyecto es este, y en vez de preguntarte, pues, bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Y esto cómo lo hacemos? ¿De la CNMV lo vemos? ¿De la bolsa? ¿Y esto que es de las webs del Banco de España? ¿O esto lo cogemos tal? La primera pregunta era, ¿qué horario tengo? Porque es que por las mañanas estoy muy liado. Digo, bueno, eso todavía. Pero no, es que prefiero la tarde de las mañanas porque me estreso, tal. Pero bueno, y estamos empezando en mayo y las vacaciones que tengo, 15 días o un mes. Entonces te va diciendo, ¿te importa más eso que lo tuyo? Entonces, cuando entréis, luego ya podéis exigir lo que sea, pero que el que os está contratando vea la voluntad que tenéis de aprender, porque el periodismo es eso. ¿Qué me pasa a mí? Pues lo que te digo, empecé en Oviedo porque nadie quería ir, la gente de Madrid no quiere moverse. Yo recomiendo, por ejemplo, las agencias de información son buenísimas. O sea, tú si puedes entretener en Europa Press, en Servimedia, en Colpisa, aprendes porque tienes que ser súper objetivo sobre los datos, luego ya en otro medio puedes interpretarlo, puedes tirar por la editorial que sea. Pero lo que es ir tan importante a centrarte y a toda velocidad, eso son las agencias. Y luego, si por cualquier cosa os ofrecen, oye, la delegación de Oviedo, la delegación de Zaragoza, la de Sevilla, la de Cádiz, la de Alicante, cogerlo, porque parece una chorrada, pero en una delegación te vuelves periodista de verdad. O sea, de repente un día tú puedes ponerte a hacer cultura, estás en una presentación de un libro, pero si te dimite un consejero o un concejal, de repente yo para allá, de repente hay, ya no hay atentados, pero bueno, hay un suceso gordo, hay no que sea, pues a lo mejor lo cubres tú, entonces haces una formación que te vale para luego poder elegir lo que más te gusta, por mucho que ya os venda la moto de economía, a lo mejor de repente esta es una delegación y te das cuenta que te encanta la sanidad. Y lo que te digo es especializarse, porque ahora con la pandemia lo ves, que hay gente, pues como en derecho, yo tengo amigos abogados y se mueren de risa a veces de las crónicas que hay de sucesos. Entonces, ya sea derecho, ya sea economía, ya sea sanidad, la diferencia entre prevalencia e incidencia, en tribunales, pues la diferencia entre imputa, no imputa, una sentencia, una denuncia, son chorradas, pero los profesionales luego lo ven. Entonces, yo al principio lo que hice fue eso. Las secciones que hacía, preguntaba a los profesionales y decir, oye, esto está bien, aunque no se debe a veces consultar porque somos periodistas y somos guays, pero a veces yo a científicos o tengo les preguntaba, oye, mira, he puesto esto, ¿está bien? Y sobre todo ahora que sois jóvenes, no cortéis un pelo en preguntar porque ellos están encantados de explicarlo y así no cometís errores. Vida se necesita antes. ¿Cómo es
haber sido redactor de sucesos en 1998, finales del siglo XX, principios del siglo XXI, a uno de 2021. ¿Cómo es cuáles son las mayores diferencias? A ver, ahora todo va mucho más rápido. Lo bueno es que la gente de EFE, de Europa, de agencias, estamos acostumbrados a hacerlo todo rápido, porque tú ibas a un sitio y los propios compañeros de otros medios te decían, oye, venga, a pasar rápido el teletipo. Porque es cierto que a veces cogían ellos el principio, luego cambiaban cosas y lo publicaban, o directamente los medios lo publican. Entonces, ¿qué ha pasado, por ejemplo? Que ahora muchos medios y muchos profesionales que podían tomárselo con más calma tienen que estar a toda velocidad. Y muchas veces compitiendo entre ellos, porque parece una chorrada, pero en redes sociales y en el mundo digital, a veces el que lo publica primero es el que consigue más tráfico, consigue más bits, consigue más clics. Entonces, claro, es una lucha. ¿Cuál es el problema que ha habido con esto? Que hay exceso de información. O sea, cuando hay demasiada información también está desinformando. Entonces, ¿qué pasa? Que antiguamente los medios, antes de publicar algo, aunque fuese en su web ya que estuviese hecha, a veces esperaban a que lo diese F, porque es como que va a misa ya al lado F, ha contrastado con 3 fuentes siempre y esperamos. ¿Qué pasa ahora? Que ese mismo medio no puede esperar, porque si X periódico no lo saca, lo está pasando el otro y mucho tráfico se va para allá. Y en redes sociales igual. ¿Qué pasa? Que a veces se dan cosas que no son correctas por hacerlo a toda velocidad. A veces hay una sentencia y te dice X política condenada tal por un desahucio. Y a lo mejor no era eso. Era por haber pegado a un policía o por haber montado pollo. Entonces, y al revés también, ¿eh? Sale un dato del IPC, lo hace alguien mal y ya todo el mundo lo copia mal. Entonces, ¿qué creo que va a pasar yo también con el tema de fake news, con el tema cual? Que antes lo veías en la tele, como decían, y ya te lo creías. Ahora tú lo ves en Twitter o lo ves en otra red social y te llega tanto que dudas. Entonces, hasta que no lo da un medio consolidado y que conoces de verdad, pues muchas veces no te fías. A todos nos ha pasado que hemos retuiteado algo y al rato te das cuenta que dicen que es un bullying, que es mentira, y tienes que borrar el tweet. Y dices, ¿para qué lo he retuiteado y no he esperado a que lo dé alguien grande? Pues entonces esos son fallos que cada uno va aprendiendo. Entonces, en el tema informativo igual. Entonces, por eso ahora está un poco lo del muro, de las informaciones más elaboradas, de más calidad, pues que tengas que pagar por ellas, que eso es lo que antes no existía. El fallo que ha habido en España es que parece que la información era todo gratis y la gente tiene que darse cuenta que los medios de comunicación tienen que pagar a sus profesionales. Y si la publicidad te baja un 30% como ha bajado y ya no puedes vivir de publicidad, y si los ingresos por patrocinios tampoco, y si encima estamos en crisis, a ver, que los periodistas no les pagas del aire. Entonces es lógico que se pongan muros, es lógico, bueno, también depende del medio, hay medios que a lo mejor prefieren directamente vivir de clics y de publicidad, vale, pues es su opción. Pero el modelo todavía no está consolidado de todo, todavía no se sabe si bueno, New York Times sí que con el muro está arrasando, pero todavía se está consensuando por los resultados de los demás cuál es la solución. Lo que está claro es que el periodismo necesita que la gente gane dinero, necesita ser de calidad, no vale corte y pega como hacen algunos medios o algunas agencias según llega una nota de una empresa, porque muchas veces te están intentando engañar. No engañar, pero por ejemplo en economía, yo he visto, no voy a decir quién, pues resultados de un banco. En vez de hablarte de lo que han ganado, lo que no han ganado, del beneficio tal, pues te tiraban del EBITDA o de que han mantenido la plantilla. Y pretenden que tú tires por ahí. Que es lo bueno, por ejemplo, de las agencias, que es siempre beneficio neto consolidado comparado con tal. ¿Por qué? Porque tienen que ser las mismas reglas para todos. Porque en economía, como todo, tú puedes tirar por la parte buena de unos resultados o por las malas. Por la parte buena de, imagínate, firman un convenio colectivo, firman un ERE. Y tú puedes decir, despiden a 2.000 tíos. O puedes titular porque han reducido de 5.000 despidos a 2.000. O sea, también en economía tú puedes jugar con tal. Que es lo bueno de las agencias que os digo, porque al ser tan objetivos, tú aprendes a lo bueno, arriba y a centrar. Entonces ha habido un cambio brutal, porque antiguamente era, entre comillas, más pausado, más tranquilo, podías hacer con calidad desde el principio y ahora tienes la competencia del mundo digital, de las redes, de algún otro jefe capullo que también os lo vais a encontrar y los hay, que es que ya han dado estos, y a lo mejor lo que han dado es una chorrada porque han hecho un corte y pega, entonces ya lo estoy haciendo distinto. Entonces hay que correr pero no tropezarse, que es lo que está pasando ahora. Vale, Bueno, vale.
Ahora vamos a pasar al tercer bloque, que está más orientado a lo que es la asignatura de nuestra universidad, que es el emprendimiento y sobre todo es el emprendimiento. Entonces, vamos a empezar. Bueno, pues es que hace unas semanas tuvimos en la facultad una charla bastante interesante sobre comunicación corporativa y bueno, pues nos estuvieron contando que los periodistas cuando salen de la carrera están obcecados en entrar en un medio de comunicación y no se dan cuenta de que hay mucho más allá, de que tú puedes entrar, pues como tú, que fuiste jefe de comunicación internacional en Mafre. Entonces, no se dan cuenta que pueden entrar en el área de comunicación de una empresa. Y bueno, pues nos gustaría saber un poco tu opinión acerca de esto y también, pues, ¿qué dirías a los estudiantes de periodismo que se creen que solo existen medios de comunicación y que no hay nada más allá? Claro, sí, bueno, no son solo los estudiantes de periodismo, porque también pasa, te digo, yo he estado en los dos lados, ¿no? Lo que en periodismo llaman el lado oscuro, que es cuando dejas de estar en un medio y pasas o bien en un freelance o en una agencia o en una empresa de departamento de comunicación. Yo me acuerdo 5 días, o la Gaceta de los Negocios, cuando empezó la crisis de hace 10 años ya, pues de 200 redactores en total pasó a 20. Y yo sé de empresas, que a lo mejor no voy a citar, hay algún banco grande que en comunicación tiene 20 y pico personas. Hay algún grupo asegurador que si juntas comunicación con otras cosas parecidas a comunicación también tiene 20 o 30. Entonces, es que hay redacciones de medios de comunicación, de empresas que son más grandes que los medios. Pero lo que sí que es cierto, así como al principio, si te sale una cosa de esas, a lo mejor tienes que cogerla porque también aprendes. También aprendes, en los dos lados aprendes. O sea, yo además estuve en la PIE, la Asociación de Periodistas de Información Económica, en la Junta, y de hecho, en cuanto que pases al mundo corporativo, tienes que salir de la asociación. Por eso lo que se creen, tú sigues siendo periodista económico. ¿El problema cuál es? Por eso digo la importancia de la facultad y de formarte. Tú tienes que saber lo que es periodismo, lo que es informar, no lo que es publicidad o lo que es marketing. Entonces, el problema que a veces pasa en alguna empresa, pero no todas, porque hay gente muy buena ahora mismo que son DIRCOMs de las empresas, pero también hay otras empresas que confunden comunicación con publicidad. Afortunadamente cada vez hay menos y diferencian mucho. Entonces, yo entiendo que a los estudiantes les da miedo, digo, es que yo no soy un vendedor, exactamente, pero mira porque a veces aprendes porque te das cuenta de lo que te compra, entre comillas, lo de comprar los medios de comunicación. Si tú haces una nota de prensa en el cual estás diciendo, por ejemplo, palabras como la empresa, la mejor empresa del mundo, el mejor producto de tal y cual, automáticamente el periodista te lo tira a la basura. Tienes que tirar con el dato, tienes que tirar cosas que sean comprobables. O sea, si tú eres una empresa que eres líder del mercado, pues lo dices líder del mercado con el 20% de, claro, no decir, empresa líder, y te metes y dices, pero qué líder, pero si hay 250 igual que tú y tienes una cuota de mercado del 2%, entonces aprendes a lo que los periodistas te van a comprar y te van a publicar. Igual que al revés, cuando estás en el mundo periodista, ves los errores que cometen las empresas y cuando algo te suena a publicidad. Mira, pasa mucho con el tema de RSC, que a mí también me encanta. O sea, hay empresas que hacen muchas cosas de RSC porque creen que es su obligación y porque además es un intangible que luego es tangible, porque la gente a veces ahora y más es más consciente de qué empresas son sostenibles, cuáles son buenas con el medio ambiente, cuáles intentan no machacar a los empleados. Esas cosas también les ayuda, tanto si cotizan a las acciones como a que la gente compre. Pero muchos periodistas, según ven algo de RSC, es lo que llaman greenwashing. Esto es publicidad encubierta y lo tiran. Entonces, tú si estás en un medio de comunicación, ves los errores de las empresas y lo que es actualidad y lo que te gusta. Y si estás en otro lado, también aprendes a lo que luego le importa a la sociedad porque le importa al medio. Entonces, vas a hacerte muy bueno como comunicador de las bondades de la empresa, digamos, o a esconder lo malo, o a gestionar una crisis corporativa y ves lo que es publicable. Entonces, luego vas a un medio en un futuro, después de haberte formado, y los medios también aprecian eso, porque si tú dices, esto en prácticas en el BBVA o en el Santander o en tal, pues ya dicen, este chico sabe de economía, sabe de cuál, y es un experto en seguros, o un experto en banca, o un experto en energía. Entonces, yo sí que recomiendo que no se cierren las puertas, porque también se aprende mucho. Igual que las agencias de comunicación, Burso, en todas estas, pues mira, aprendes mucho y luego vales tanto para periodismo de vocacional
como para a lo mejor en una empresa hacer periodismo dentro de ella. Vale, bueno, pues la verdad que yo opino igual porque es que creo que, bueno, mientras se separe publicidad y comunicación, creo que ese es el punto ahí que hay que tener en cuenta. Y bueno, pues para seguir un poco con este tema, pues vamos a empezar un poco a hablar de emprender. Porque claro, vivimos ahora mismo en un momento que somos tantos los que estudiamos periodismo que es que a muchos nos va a tocar emprender. Entonces, ¿qué significa para ti emprender? A ver, yo a los emprendedores lo que les digo es, si tú vas a hacer lo mismo que hacen todos los demás, pues lo tiene bastante difícil. En comunicación puedes emprender, pero si te puedes meter en alguien que haya emprendido al principio, sobre todo, mejor. Porque en nuestra profesión lo que se tira mucho la agenda de contactos que tengas y luego también de experiencia. Tú ya, lo que te he contado antes, o lo que os he contado antes, tú ya sabes lo que es vendible, entre comillas, a los medios de comunicación y lo que no. Tú puedes asesorar a unos emprendedores, una startup que ha salido, que es que quiere estar en todos lados. Entonces, a mí me ha pasado, bueno, a mí y a gente de mi profesión ahora, que te están pagando, a lo mejor te quieren pagar 1.000 al mes, cuando hay grandes cuentas que te pagan 5.000 al mes a empresas grandes de comunicación por llevar la cuenta y quieren salir todos los días en todos lados. Que no, macho, que es mejor salir a lo mejor una vez en un económico de referencia y que lo cuenten bien y luego sí, luego todas las redes sociales que quieras, todas pequeñas participaciones, pero no puedes bombardear. Entonces, es muy difícil emprender al principio en comunicación porque vosotros acabáis, hacéis una agencia de comunicación, os van a venir startups pequeñas y estas startups pequeñas, a lo mejor, como no tienen ni idea, te piden tanto trabajo, tanto repercusión, tantos impactos mediáticos que es primero imposible de conseguir y segundo no te da tiempo a hacerlo bien con otros. Entonces, el periodismo es muy difícil de emprender, pero también se puede, porque, insisto, hay que hacer cosas distintas que los demás. Ahora han cambiado mucho. Ahora las empresas con el COVID, por ejemplo, hacen mucho más webinar, entonces tienes que intentar que salgan un webinar de ellos, un webinar de otros. Los eventos ya no son como eran. O sea, se pueden hacer muchas cosas, pero hace falta experiencia. Entonces, o bien ponerte en una agencia con alguien, o de freelance con alguien asociado, o en cuanto que ya tienes una formación, en cuanto que tienes contactos, en cuanto que te conocen, ya puedes intentar emprender. Y luego, emprendimiento en general, tienes que intentar, de las cosas que sabes hacer, lo que cambia la vida de la gente. O sea, tú sacas una app que permite un aparcamiento a gente con discapacidad, pues ya ahí tienes tal. Pero si tú haces algo que ya tiene todo el mundo y que no le cambia a la gente la vida, tienes muchas dificultades. Y luego, cualquiera que emprende, sea emprendimiento, sea lo que sea, según creces y te va bien, que pasas de fase semilla a otras, aprende a delegar. Mucha gente que muere de éxito. Tú puedes ser un informático, has sacado la mejor aplicación del mundo, pero quieres llevar también las contrataciones de la gente, quieres llevar las finanzas y quieres llevar la tributación y lo que te hace una gestora de impuestos. Pues no. Según vas creciendo tienes que saber delegar o mueres de éxito. Porque es así. Un tío que a lo mejor te parece un pringao, pero es un cerebrito y es el mejor gestor de recursos humanos del mundo y lo puedes asumir, asúmelo. Que comunicación, gente como vosotras, ¿no? Imagínate que acabáis de salir, pues mira, estas chicas en redes sociales son la bomba, me lo van a mover muchísimo, pues venga, en vez de intentar hacerlo yo, que le hago un profesional. Aunque sea aprendí, luego ya puedo crecer y pasarme a una macro empresa y pagar una pasta. Pero tienes que saber delegar, tienes que hacer una comunidad y un ecosistema. Vale, perfecto. O sea, delegar. Básicamente eso es muy fundamental en el emprendimiento. Vale. Bueno, pues ahora le toca a Sandra, o sea que... En la siguiente pregunta también tiene que ver como cuáles son las características de un emprendedor, pero ya las has como explicado un poco con el tema de la delegación y eso. Entonces, si te parece, pasamos ya un poco a la última pregunta que es para enfocar un poco como conclusión cómo ve el futuro del emprendimiento para los periodistas de nuestra generación y las siguientes. Si lo vamos a tener más fácil, lo vamos a tener más difícil o igual. Vale. Vosotros lo que tenéis que hacer o tenéis que daros cuenta que cosas que vosotros veis súper fáciles, por ejemplo, edición de vídeo, por ejemplo, utilizar el móvil para hacer miles de cosas, eso está cambiando y hay mucha gente que no se está adaptando. Yo me acuerdo en mi redacción cuando sacamos F Empresas, cuando sacamos F Emprende, cuando la gente es reticente a las redes sociales y luego cuando se meten son los fans número uno. Pero
es que no saben ni lo que es un muro, no saben ni qué es Instagram, no saben LinkedIn, que no solamente meter el currículum, que cada vez LinkedIn se está volviendo más Twitter y mucha gente mete información, sobre todo de empresas y corporativa. Entonces, la suerte que tenéis vosotros es que sois digitales y es que los medios son ahora. Mucha gente periodista no sabe utilizar un WordPress básico, entonces lo he visto yo, redacciones inmensas, es que les daba miedo, porque la gente, a partir de cierta edad, pero que les da miedo evolucionar, les da miedo. Entonces vosotros, lo bueno, es cierto que hay muchos periodistas, hay mucha gente formada, pero bueno, primero, muchos medios se tienen que rejuvenecer y lo están haciendo, con ERES, con ERTES, que a veces es súper injusto, porque lo lógico sería combinar la sangre nueva, digital, redes sociales, actualidad avance, con la experiencia de mucha gente. Muchos medios están quitando a los mayores de 60 primero, luego los de 50. Hay medios que hasta los de 40. Entonces, no tienen la experiencia y el know-how que vosotros necesitáis. Pero la ventaja que tenéis vosotros es eso, que vosotros sois digitales desde el nacimiento. Entonces, cosas que vosotros veis fáciles, para la otra generación y para los que mandan no es. Entonces, yo tiraría precisamente por eso. Todas las webs ahora, y habéis visto Voz Populi, OK Diario, y todos estos, están cada vez metiendo más potencial a sus secciones de vídeo, a sus secciones de imágenes. Porque ahora muchas veces tú estás viendo con el móvil algo y no te da tiempo a abrirlo porque a lo mejor estás, o sea, abrirlo me refiero a poner el audio, a abrir la noticia. Entonces tú ves el vídeo, por ejemplo, agradecer mucho que haya subtítulos, porque a lo mejor estás en un sitio donde no puedes ni poner el sonido. Entonces, vídeos con subtítulos, vídeos cortos, eso alguien que no es de vuestra generación no lo sabe. Un vídeo, pues te suelto un vídeo de 10 minutos para explicarte la jornada de la bolsa. Pues es que eso no lo va a ver ni Rita la Cantadora. Entonces, por eso digo, tenéis la ventaja de que os gusta el mundo digital. Y es que el futuro va a ser así. Con lo cual, mucho vídeo, mucho audio, muchos gráficos, mucho screen live. Entonces, aprovecharlo porque, aunque vosotros lo veis como lo lógico, para la mitad de las redacciones y de los jefes no lo es. Entonces, aprovecharlo. Perfecto. Bueno, pues ya estaría la entrevista, ya ha terminado. Bueno, darte las gracias por haber sacado un rato de tu tiempo para hablar con nosotras. Y nada, bueno, pues que eso, pues nos quedamos con todos los consejos que nos has dado, sobre todo para el futuro, para emprender, para las entrevistas de trabajo y todo. O sea que gracias de nuevo y Vale. adiós. Venga, hasta luego, chicas. Adiós.